concluir a partir de un somero análisis y a partir de la práctica cotidiana de que es un completo y absoluto fracaso. Y para decir esto no es necesario ser ningún experto. Hay que ser rector de una universidad, hay que ser profesor de una universidad, hay que ser académico de una universidad, estudiante, padre de familia o de un colegio, para darse cuenta que muy simplemente este es un modelo que está en la UTI, que no tiene posibilidad de revertirse, y no es porque se hayan hecho mal las cosas, no es porque los profesores sean malos, no es porque los estudiantes no hagan su labor de estudiar, es porque aquí se ha cambiado el eje central de lo que es un modelo de educación. El origen de este problema no es nada más y nada menos que lo que los estudiantes han demandado en todos los lugares donde hay manifestaciones: el fin del lucro. Es precisamente el lucro la explicación última de esta situación caótica y de fracaso en que está sometida la educación chilena. Esto es así porque es absolutamente incompatible la existencia de lucro y el derecho a la educación. No pueden coexistir. No puedo yo tener un modelo de educación que asegure el derecho a la educación y al mismo tiempo permita que los propietarios de los establecimientos educacionales obtengan una ganancia que se les distribuya y se les entregue como parte de sus ingresos anuales. Son incompatibles. Y esto es así tan simplemente porque cuando yo ordeno la educación en torno al lucro o cualquier actividad, lo que yo busco es maximizar esa ganancia, hacer lo más posible, ganar lo más que se pueda. Eso es lo eficiente. ¿Y cómo se hace eso? Cuando el precio de lo que yo vendo o produzco es lo más alto posible y cuando el costo es lo más bajo posible.